Bueno, ya de retorno aquí con una personalidad, yo y Eliseo también nos encontramos maravillados con tener por aquí a Carolina Ramírez Herrera, una especialista en seguridad, y con ella vamos a hablar de muchos temas, sobre todo de ciberseguridad, ¿verdad? Ciberseguridad para evitar fraudes y estafas y una serie de cosas que nos suceden a diario y nosotros ni cuenta nos damos. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias don Manuel, gracias Eliseo por invitarme a compartir con ustedes y su audiencia en esta mañana. Una pregunta así rapidita. La cédula, las identificaciones que tiene el dominicano, ¿está bien segura? ¿Tiene buenos aspectos de seguridad? Bueno, en materia de seguridad nada es 100% seguro y de hecho hemos visto cómo los pasaportes y los documentos de identidad de los países más avanzados del mundo pueden perfectamente ser falsificados. Ahora, este documento de identificación de la República Dominicana tiene unos 21 elementos de seguridad que podrían permitir a alguien verificar si el documento es válido o no. Pero habría que ver qué tan útil es ese documento a la hora de ubicar e identificar a la persona que lo porta o que dice portarlo. Porque no es solamente que el plástico, que el PVC, que tenga alguna cinta magnética, un código QR o algunas otras informaciones, ¿verdad?, que pudiesen ser verificables. Lo importante es que esa información que está ahí me permita identificar, individualizar y ubicar o localizar al portador. Y aquí hay gente que dice que vive en Loma de Cabrera y tiene 10 años viviendo en Los Minas, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, no es confiable ahora mismo la información del ciudadano que está ahí. Por ejemplo, la dirección, usted no tiene una obligación, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, donde usted tiene la obligatoriedad de ir a actualizar su nueva dirección en el correo postal, que ese es un proyecto que yo tengo en algún momento, que hagamos la base nacional de domicilios, no necesariamente de residencia. O sea, no es que vamos a averiguar dónde usted amanece, ese no es el problema, sino identificar dónde el Estado, incluso las instituciones financieras, ya sean públicas o privadas, y por supuesto el sistema de justicia y de seguridad pública puede localizar a un individuo en menos de 72 horas, porque aquí nosotros tenemos un pedacito de tierra, no es posible que una gente se desaparezca aquí por meses. Es cierto, es Entonces cierto. eso, por ejemplo, el tipo de sangre, nadie le confía a usted el tipo de sangre que dice su documento, su cédula, por ejemplo. Es más, ni siquiera el color de los ojos. Yo puse el peso que yo quería el día que me dijeron, ¿cuánto usted pesa, señorita? Yo le dije ahí un peso cualquiera. O sea, nada de eso se toma en consideración. Y los demás documentos, porque aquí tenemos la cédula, pero tenemos también el carnet de La licencia tránsito. de conducir. Tenemos el pasaporte. Sí. O sea, tenemos una serie. El acta de nacimiento. El acta de nacimiento, que ahora vimos que hicieron algunas facilidades. Pero, ¿se puede en algún momento tener todo eso en un solo documento? Bueno, se ha propuesto, de hecho yo tuve la oportunidad de participar en el año 2006, 2007, yo era casi menor, usted sabe, para que no vaya a calcular la edad, pero yo tuve la oportunidad de participar en ese momento en el proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública. En ese momento estábamos vinculadas las 17 instituciones que producían, generaban, consumían o utilizaban información del ciudadano. Y la idea era precisamente eso, que pudiésemos tener un número de identificación único y naturalmente que pudiésemos llegar a una base de datos central o un sistema de información del ciudadano. En ese momento, por ejemplo, estuvimos participando en esa mesa de trabajo la Dirección General de Pasaportes, el Registro Civil, la Junta Central Electoral, la Dirección General de Migración, el J2, el DNI, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, AMED, que en ese momento, bueno, ahora es DGCET, en ese momento era AMED, CONARE, Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, en ese tiempo era Secretaría, Tránsito Terrestre, o sea, todas las instituciones, DGI,
todas las instituciones que de una u otra forma procesan o utilizan información del ciudadano. Lo único que conseguimos en esa ocasión fue que la licencia de conducir pasara a tener el mismo número de la cédula. Esas conquistas que hemos tenido más adelante, donde ya cuando usted va a declarar un niño al nacer, ya tiene su número de identificación nacional, que luego cuando cumple los 18 años se convierte en su número de cédula. En ese momento no se logró, pero más adelante sí. Ok, fíjate Carolina, en China existe ya eso. En China hay un solo documento, que es un Smart Card. Ahí están más de 24 diferentes instituciones en una sola tarjeta de tu pasaporte, tus tarjetas de crédito, tus tarjetas de todo está integrado en una sola unidad que se llama The iSmart Card. Es la única tarjeta en el mundo y Corea la va a aplicar ahora, Corea del Sur la va a aplicar también. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en República Dominicana no podemos aplicar esa tecnología que está disponible? ¿Por qué? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver el sistema político de China y el sistema político de República Dominicana. En China hay un partido que es el que gestiona todo y cuando toma una decisión, todos los ciudadanos y todos los entes se lo acatan. Aquí todo tiene que pasar por un proceso de discusión política, de acuerdo político, de consenso luego con los diferentes sectores y ahora que estamos en la era de la posverdad, incluso hasta con los influencers de las redes sociales, hay que negociar para poder llegar a un acuerdo. Esa es una. Otra cosa, el desarrollo de la infraestructura tecnológica de China es lo suficientemente robusto para permitir eso. De hecho, en China, y usted bien lo sabe, prácticamente ni siquiera se utiliza dinero. No, es más, ese documento que usted dice, usted lo tiene en el bolso o lo tiene guardado en su casa, pero todo usted lo hace a través del celular. A través del, incluso usted puede ir a un mall. Ella sabe. Sí, yo he estado en China. Yo fui a China a tomar un entrenamiento especial en políticas de seguridad pública y tuve la oportunidad de estar en contacto e incluso visitar algunos de sus centros de inteligencia y de gestión de la información. Hay complejos comerciales que si usted no tiene todas sus informaciones en WeChat, si usted no anda con su celular, usted no es gente en China. Porque para entrar al metro, para entrar a un museo, para entrar incluso a su trabajo, usted tiene que loguearse a través del QR de su celular. En el caso nuestro, por ejemplo, la delegación que estábamos allá, teníamos que, bueno, naturalmente por medidas de seguridad y muchísimas otras cosas, usted siempre está acompañado de un chino en China, o sea, usted no lo van a dejar de que quiero ir al supermercado solo, para nada, así que no se emocione en ese sentido. Pero a veces nosotros teníamos que servirnos pues de esa persona para que pudiese hacer la transacción con nosotros. Tienen algunas excepciones con los turistas, pero muy limitadas. Entonces la infraestructura tecnológica y el sistema político de China permite eso. Aquí en República Dominicana es un poco difícil todavía. Bueno, usted sabe que ahora con estos sistemas del 5G que dicen que hay hasta 8G. Bueno, sí, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Yo creo que República Dominicana tiene que irse dirigiendo por ahí, porque a la larga esa tecnología tiene que llegar aquí porque me imagino que sería parte de una estrategia global. Claro, además República Dominicana tiene la ventaja geopolítica y geoestratégica de la ubicación en la que estamos. Nosotros estamos en el centro del Caribe, en el centro de América y en una relación equidistante entre Europa y África. Por lo tanto, nosotros podemos aprovechar esa ventaja de estar en el mismo trayecto del sol. Y el turismo. Como dice, sí, pero le decía lo de la ubicación geográfica, para convertirnos en el hub tecnológico del Caribe. Nosotros somos una de las primeras islas del Caribe que tuvo un cable subterráneo para comunicación. Cuando AT&T, que luego fue Centennial y ahora quien tiene esa plataforma es Viva. Entonces nosotros podemos aprovechar eso. Y con relación a la parte de la infraestructura o el tema de la ciberseguridad en República Dominicana, realmente nosotros estamos mucho mejor de lo que nos imaginamos con relación a los demás países del Caribe. Yo le hice una pregunta hace varios años al almirante Woodrow Morris, que era el segundo del comando del NSA. El NSA es la agencia más poderosa del mundo. Claro. La National Security Agency de los Estados Unidos.
soy muy amigo de él. Y él le preguntaba, pero si ustedes tienen todas las comunicaciones, sin excepción, de todo lo que ocurre aquí en República Dominicana, ¿cómo es que ustedes permiten, sabiendo de antemano, todo lo que está pasando? Porque ustedes son tan culpables como nosotros. Porque si yo sé que se está cometiendo un crimen estatal, estoy hablando de asuntos de Estado, no asuntos personal, asuntos de Estado, militar, político, de cualquier, ustedes lo saben, me dicen no, lo que pasa es que nosotros solamente informamos, como agencia solamente informamos, pero los políticos toman las decisiones. Y lamentablemente, como yo decía al principio, aquí, con el asunto este de los militares, de todo lo que ha ocurrido, yo le pregunto al jefe de antilavado de este país, amigo nuestro, no voy a mencionar su nombre, pero es amigo tuyo también, Manuel. Digo, ¿y los bancos? Tú me vas a decir que un banco, un jefe de cumplimiento de un banco de antilavado no sabe que César, el abusador, está pasando miles de millones de pesos a través de la banca. Con Ernesto Quirino, un bandido, que en Panamá solamente tenía en un banco dominicano 152 millones de dólares. La NSA lo sabía y se lo informaba a los políticos de aquí. Sin embargo, cumplimiento de los bancos no hace nada. Entonces, si Manuel Ortiz o Carolina van a hacer un depósito de 100,000 pesos, te investigan de dónde vinieron esos 100,000 pesos. Ah, eso sí. Entonces, somos selectivos. Ese es el problema, que somos selectivos de mi corrupto favorito. Sí. Y yo quiero hacer esa petición a través de Carolina. ¿Cómo podemos nosotros tomar un giro diferente para que el país cambie? Bueno, lo que sucede es que esos son indicios de corrupción, porque nosotros tenemos una cultura de corrupción que está instalada o enquistada en todas las estructuras de la sociedad dominicana. A veces solamente perseguimos la corrupción gubernamental, pero resulta que hay corrupción en todos los niveles. Entonces tenemos que crear conciencia en ese sentido, porque para que puedan pasar esas cosas por debajo del tapiz, debe haber alguna componenda de diferentes sectores. Cierto. Eso es así, no nos engañemos. Pero también nosotros vemos cómo, por ejemplo, se utiliza la tarjeta de solidaridad y estas tarjetas y estos pagos electrónicos que se hace a través de las Fuerzas Armadas, que lo estamos viendo ahora con todos estos casos, inclusive redes dentro de las mismas Fuerzas Armadas manejando todo este tipo de asuntos. ¿Qué mecanismo pudiera utilizar tanto el Estado, que debe de comenzar por ahí, y nosotros los ciudadanos, para estar un poquito más protegidos de la ciberseguridad? Bueno, lo que sucede es que ahí se combinan unas cuantas cosas, porque por un lado están el tema de la ciberseguridad, que son todas las medidas, las acciones, las políticas, la infraestructura, ¿verdad?, que se prepara para que podamos tener un desarrollo natural en el espacio, en el ciberespacio, con la menor cantidad de riesgos y que se puedan detectar algunas amenazas, pero eso es tecnología. Eso funciona en función, valga el término, de los procesos y procedimientos que usted establezca. Entonces, el tema, por ejemplo, de la corrupción, de los desvíos, muchas de esas cosas no necesariamente se hacen a nivel digital o hay una combinación y por lo tanto tal vez no genera esas alertas. Pero con relación a esa parte de todas estas cosas que estamos viendo que pueden suceder, hay elementos muy básicos: fiscalización, control, monitoreo, tanto interno como externo. Una recomendación básica, si me preguntaran a mí como experta, conseguir, por ejemplo, que cada uno de esos procesos y esos procedimientos se certifiquen con una norma, ya sea ISO, ya sea BAS, sea lo que sea. No es que usted va a certificar la institución, pero, por ejemplo, usted puede decir, yo voy a certificar todo mi sistema de pago, todo mi sistema de compras, por ejemplo. Entonces,
si está certificado, no es que no va a pasar, pero va a reducir la posibilidad de que suceda. De hecho, tenemos algunas instituciones públicas, privadas e incluso militares que han certificado algunos procesos. Y es importantísimo porque después que usted adquiere esa certificación, hizo la que sea, que le corresponda según su proceso o procedimiento, el próximo incumbente que llegue tiene que asegurarse de mantener la norma porque esas certificaciones se revisan. Y hay de aquel que haya perdido su certificación, como ha pasado. Entonces yo creo que esa pudiese ser una buena solución, que empecemos a certificar los procesos. Carolina, ¿qué tan lejos estamos nosotros de conseguir esa tarjeta única? Técnicamente hablando, ¿qué tan lejos estamos? No políticamente, porque hay, como tú dices, hay que ponerse de acuerdo en todas las instituciones para hacer una tarjeta única. Con relación a infraestructura tecnológica en la República Dominicana, eso puede hacerse desde ya. Realmente se necesita. ¿Y las leyes? Por supuesto, República Dominicana es uno de los países que tiene una de las más completas legislaciones en materia de ciberseguridad. Recuerden que nosotros, a diferencia de muchos países de la región, tenemos nuestra ley de delitos de alta tecnología. Nosotros tenemos un departamento de la Policía Nacional, que ya debería ser una dirección, que es un departamento especializado en delitos de alta tecnología. Lo que pasa es que la gente nomás va allá cuando le roban el celular o una cosa así, pero todo lo contrario. Nosotros tenemos también una procuraduría especializada en delitos electrónicos. Nosotros tenemos una institución sumamente robusta como es el Indotel, tenemos el Centro Nacional de Ciberseguridad, que no es el C5I de las Fuerzas Armadas, que ese es un centro de ciberdefensa, también lo tenemos, y tenemos el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Críticos. O sea, todo lo que sucede o los intentos de ataques, por ejemplo, a las instituciones públicas, tanto del sector civil como del sector militar y al sector financiero de la República Dominicana. Cualquier intento de ataque a esa infraestructura tecnológica, en República Dominicana hay 3 de los más completos centros de respuesta a incidentes críticos de la región que lo monitorean en tiempo real. Lo que pasa es que la seguridad es como la salud. Solamente nos damos cuenta que existe cuando nos hace falta. Ay de nosotros si nosotros no tuviésemos la infraestructura tecnológica que tenemos. Tenemos, por ejemplo, problemas de fraudes financieros, clonación de tarjeta y todo eso, pero no quisiéramos nosotros vernos si no tuviésemos esa infraestructura. Bueno, le vamos a dar las gracias a Carolina Ramírez de Herrera, PhD en Seguridad Internacional, una especialista en seguridad, y ojalá tenerla en el futuro, porque se quedó el sector turístico, que tenemos que ver los aspectos de seguridad ahí, porque este es un país que por aquí entran muchos turistas, hay muchos viajes, esto es uno de los países donde hay mayor tránsito. Mayor conexión. Y mayor conexión. ¿Sabes dónde me gustaría tener la experiencia, el know-how de Carolina? En esa ciudad inteligente de turismo de salud que viene próximamente y que se va a anunciar, porque se va a necesitar el talento de ella en ese sentido. Bueno, ya ustedes lo saben, un anuncio que hizo Eliseo. Señores, vámonos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de migración. Así que una pausa. Very good.